Hola gente de YouTube, espero que les guste el nuevo capítulo de este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Link del fanfic y del autor en el primer capítulo como siempre. Suscríbete y comenta si quieres más fanfics como este. 痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。神羅天聖。 Aluvarna. Palacio Real, los pulmones de Vivi ardían con cada respiración, el calor seco y ácido del desierto todavía se aferraba a la parte posterior de su garganta. Para ella, el gran salón del palacio parecía un recuerdo distorsionado. El aire allí se había cuajado, el leve y persistente aroma del té de la mañana era ahora una cruel y persistente burla de la paz que se había visto obligada a dejar atrás. A su alrededor, el mundo era una sinfonía discordante de voces alzadas y el rítmico y pesado rasguño de botas blindadas, el sonido de un reino en un estado de cálculo frenético y fallido. Ella estaba en el centro de todo, un ancla magullada en una tormenta de piedra pulida. Podía sentir el sudor trazando caminos oscuros y fríos a través del polvo de su rostro, el peso de su capa tirando de sus hombros temblorosos. ¿No puedes hablar en serio, princesa Vivi? La voz de Chaka atravesó su agotamiento. Sonaba desesperado, su rostro era una máscara de pánico sonrojado mientras hacía un gesto hacia las paredes en las que ella había crecido. Para él, el palacio era la secuencia de su historia, una certeza de 4000 años de antigüedad. Si seguimos este camino, si abandonamos la piedra, entonces ¿qué queda? La secuencia de este reino simplemente llega a su fin. Vivi no se inmutó. La presión dentro de la habitación era algo físico, empujando contra sus costillas, pero ella encontró su mirada con una determinación que parecía vidrio fundido duro, transparente y forjado en fuego. Por supuesto que no, respondió ella. Su voz era un hilo de sonido irregular, ronca por los gritos al viento, pero llevaba el peso absoluto de un árbitro. Esto no es Alabasta, Chaka. Ella observó las palabras aterrizar. Fue una colisión silenciosa que pareció detener el aire en el pasillo. Mientras la gente viva, el reino seguirá siendo una plataforma estable, dijo Vivi, levantando la voz para afrontar el rugido de la tormenta que se avecinaba. Ella no solo estaba hablando con Chaka, estaba hablando con los cimientos del mundo. Tenemos que frenar el impulso de esta lucha. Si la gente muere en la plaza, no importará quién sostenga estos muros. No quedará nada más que una tumba de arena. Ella vio el cálculo en guerra en los ojos de Chaka. Él miró las tallas antiguas, la geometría de su pasado, y ella supo que le estaba pidiendo que rompiera su propia alma. Todas esas personas que se lastiman entre sí son Alabasta, continuó, con las manos apretadas a los costados hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No son las variables a eliminar. Ellos son el reino mismo. Si destruimos el palacio para detener los combates, solo estaremos intercambiando piedras por almas, sintió el momento en que la presión atmosférica de la habitación cambió. Si logramos captar su atención por unos segundos, murmuró Chaka, frunciendo el ceño mientras finalmente comenzaba a aceptar su lógica sombría y visceral. Déjame el resto de la secuencia a mí, respondió Vivi inmediatamente. Ella forzó el temblor fuera de sus manos, sujetándolo con su mirada. Les haré oír. Obligaré al mundo a dudar. El rugido del exterior se intensificó, una ola de rabia humana y orquestación de BW. Destruir. Una voz resonada, distorsionada y depredadora. Vivi escuchó la indignación de los guardias, sus gritos de locura. Vieron el fin de la historia. Vivi solo vio las vidas que tenía que salvar. Ella se encontraba dentro de la delgada costura del momento, su mirada recorría a los hombres con la cadencia plana de un líder que ya había visto el fin del mundo y decidió reescribir la página final. El pueblo es el reino, dijo, con la voz cortando su miedo como una espada. No la piedra. No las paredes. No las ruinas. Si eliges el edificio en lugar de la sangre, ya lo has perdido todo. Un silencio parecido al vacío se tragó la sala.
Los únicos sonidos que Vivi podía oír eran su propia respiración agitada y el lejano crujido del fuego. Ella observó a Chaka. Ella observó cómo la tensión se desenrollaba de su cuerpo mientras la absoluta certeza de su determinación la golpeaba. Vio a la reina en la que se estaba convirtiendo aquel que entendía que un trono no tiene sentido sin un pueblo al que servir. Como quieras, susurró. El sonido de su espada golpeando el suelo de piedra fue lo más fuerte que jamás había oído. Fue un impacto singular y fuerte que destrozó la última resistencia de la sala. Uno por uno, el sonido del metal al encontrarse con la piedra resonó en la sala, una rendición rítmica a un nuevo futuro. Princesa Vivi, murmuró Chaka con la voz pesada por la gravedad de la elección. El palacio es tuyo para romperlo. Soldados, reúnan todos los explosivos que tenemos. Pero ¿qué pasa con la historia de Arabasta? Alguien le gritó, el miedo era agudo en su tono. ¿Hablan en serio sobre esto? Otro guardia exigió, con los ojos muy abiertos, mientras miraba fijamente la imponente estructura que había permanecido en pie más tiempo del que cualquiera de ellos había estado vivo. El palacio se alzaba bajo un cielo despejado, sus cúpulas y torres proyectaban largas sombras sobre la ciudad, hermosa y antigua y de repente marcada para su destrucción por las manos que juraron protegerla. Ten paciencia, transmitió una voz tranquila al creciente pánico. Todo estará listo en breve. Los murmullos no cesaron, pero cambiaron. La incertidumbre reemplazó a la indignación abierta mientras los soldados se miraban unos a otros, esperando la siguiente orden. Mientras los hombres recogían las explosiones, Chaka estaba junto a Vivi, ambos contemplando la ciudad mientras los distantes sonidos de peleas y gritos se convertían en un rugido interminable, y por un momento ninguno de los dos habló. No sé qué decir, admitió Chaka en voz baja, con la voz áspera. No, comenzó Vivi, luego dudó, sin aliento antes de obligarse a continuar. Yo tampoco sé qué decir. Se volvió hacia ella, estudiando su rostro magullado y sus ojos decididos. Ustedes afrontaron la violencia admirablemente durante más de 2 años sin Igaran que los guiara, dijo lentamente. Te has vuelto fuerte. Lo siento, tragó Vivi, con la mirada baja, y dijo suavemente. Tuve que irme como lo hice. Antes de que Chaka pudiera responder, el rugido de la batalla volvió a surgir desde abajo, ahora más fuerte, más cerca. ¿Pero qué vamos a hacer con Cocodrilo? Mientras siga vivo, este reino nunca conocerá la paz, dijo Chaka con veneno en su voz y certeza en sus ojos. Solo necesitamos retrasar sus planes, susurró Vivi ferozmente. Incluso si logramos sofocar esta rebelión, nos ayudará. Está usted jugando un juego peligroso, señorita Wednesday. Esta es mi nueva casa que estás intentando demoler. Una voz dijo desde arriba de ellos. Vivi se giró bruscamente cuando una repentina voz de ruido resonó detrás de ellos. ¿Qué pasa? Chaka exigió, dando vueltas. Un fuerte golpe resonó cuando una figura aterrizó en la hierba, la capa se posó lentamente a su alrededor mientras se enderezaba con deliberada facilidad, y una amplia sonrisa se extendió por su rostro lleno de cicatrices. Siempre me han gustado los palacios, dijo Crocodile, con voz suave y burlona mientras observaba el caos. Son el lugar perfecto desde el que menospreciara las alimañas. Los ojos de Vivi se abrieron de horror y gritaron de ira. Cocodrilo. El dolor fue lo primero que ancló a Cobra a la conciencia, una agonía sorda y extendida que irradiaba a través de sus brazos y piernas, donde se mantenían separados de manera antinatural, sus muñecas y tobillos clavados en lo alto contra la pared de piedra detrás de él, su peso arrastrándose hacia abajo de una manera que hacía que cada respiración se sintiera más pesada que la anterior, y le tomó varias respiraciones lentas, segundos desorientados, para comprender que ya no yacía en el suelo del palacio. Allí lo sostenían clavos de carne viva, no metal, ni cuerda, sino brazos, pálidos y sólidos, cultivados directamente de la piedra misma, manos fusionadas alrededor de sus extremidades con precisión despiadada, estirando su cuerpo en forma de cruz contra la pared del palacio, su sangre corriendo libremente por la piedra y goteando sobre el suelo. Cobra gimió, con la cabeza inclinada hacia adelante antes de obligarse a levantarla, los dientes apretados contra el dolor, mientras los gritos resonaban a su alrededor. Los guardias gritaban confundidos y aterrorizados, mientras eran arrojados a un lado momentos antes, con sus armas esparcidas inútilmente por el patio.
Desde su posición, cada sonido se sentía distante y deformado, como si el mundo se hubiera alejado de él. Entonces la vio. Ella permaneció a varios pasos de distancia, tranquila en medio de la devastación, con su largo abrigo inmóvil a pesar del polvo y el viento, sus manos relajadas a sus costados, como si simplemente estuviera observando el resultado de un cálculo ya realizado, y Cobra sintió un frío reconocimiento asentarse en su pecho, porque la había visto antes, en informes, en advertencias susurradas, siempre bajo el mismo título. El primer ancla del regreso de la conciencia de Cobra fue el ritmo de su propia agonía. No fue una picadura fuerte, sino una vibración pesada y pulsante que zumbaba en la médula de sus muñecas y tobillos. Era una extensión arquitectónica del palacio ahora fijado en lo alto de la cara de arenisca de su santuario. Fue suspendido por un grotesco milagro de la anatomía. Brazos pálidos y femeninos brotaban directamente de la mampostería, su agarre se fusionaba alrededor de sus extremidades con una precisión quirúrgica que convertía su propio peso en un instrumento de tortura. Cada respiración superficial era una negociación con la gravedad. Debajo de él, el oscuro bordado de su propia sangre trazaba caminos calientes y erráticos por la piedra antes de desaparecer en el polvo de Alubarna. Cobra forzó su barbilla hacia arriba, rechinando los dientes contra la llamarada al rojo vivo en sus hombros. A través de la neblina, la vio. Mi Sol Sundai se encontraba a varios pasos de distancia, una figura de absoluta quietud en medio del vendaval del desierto. Su largo abrigo ni siquiera ondeaba. Vivía en un bolsillo de calma inquietante y calculada. Ella no lo miró maliciosamente sino con un toque de curiosidad que coincidía con su sonrisa. Luego vino el olor, el bocado pesado y acre del tabaco caro. Cocodrilo entró al patio y su silueta se alargó sobre los azulejos como una mancha de tinta extendida. Él no se apresuró. Se movía con el paso mesurado de un hombre dueño del horizonte. Vivi, la voz de Cobra era un ronquido irregular. Su corazón se sacudió en su pecho cuando vio a su hija cerca de la columnata, magullada, temblando y luciendo demasiado pequeña frente a Crocodile. ¡Padre! Su grito atravesó el aire seco, pero Crocodile simplemente levantó un anzuelo dorado. El gesto fue casual, pero tuvo el peso de una sentencia de muerte, congelando la distancia entre ellos. La mirada de Cobra se dirigió hacia ella, la confusión se retorcía de dolor mientras trataba de comprender cómo una mujer soltera podía comandar un poder tan imposible, como el palacio mismo se había vuelto contra él a su voluntad, pero antes de que pudiera hablar, Crocodile se rió suavemente. «Perdóname», murmuró Cobra derrotado. «Arriesgaste tu vida por el reino, pero yo la arruiné». El rey tiene razón, sin embargo, dijo Cocodrilo, con un tono informal mientras exhalaba humo. Señorita Wednesday, usted solo pudo regresar aquí porque los piratas del sombrero de paja la ayudaron. Sed agradecidos con ellos. ¿Dónde está Luffy? ¿Cómo llegaste aquí? Vivi giró sobre Crocodile, la rabia y la incredulidad brillaban en su rostro mientras gritaba. Cobra observó impotente cómo la sonrisa de Crocodile se profundizaba y el hombre saboreaba cada segundo de su negación. Te lo dije, respondió Cocodrilo con frialdad. Está muerto. En cuanto a la chica que estaba con él, la voy a matar después de esto. Eso es mentira. Vivi gritó, no hay manera de que pudieras haberlo derrotado. Olvídate del tonto muerto por ahora, déjame dejar una cosa clara, no tengo intención de perdonarte a ti ni a tu padre, continuó Crocodile, volviendo su atención hacia él, con voz suave y despiadada. Cuando un reino perece, su familia real perece con él. Este es el curso natural de las cosas. Luego, Crocodile se acercó hasta que se paró directamente debajo de él, mirándolo con la paciencia de un depredador. Como esto es lo que yo buscaba desde el principio, dijo Crocodile, bajando la voz lo suficiente para que el momento fuera íntimo, hay algo que necesito saber antes de tomar tu trono. Cobra se obligó a enderezar la cabeza a pesar del dolor, con sangre corriendo hacia sus ojos, al encontrarse con la mirada de Cocodrilo, negándose incluso ahora a darle la satisfacción del silencio nacido de la debilidad. El cigarro de Cocodrilo brillaba débilmente mientras sacaba de él y preguntaba, ¿dónde está el Plutón? La sangre de Cobra se enfrió cuando su rostro se transformó en uno de horror al pronunciar. ¿Cómo? ¿Dónde escuchaste ese nombre?
Una sola toma puede vaporizar una isla entera hasta convertirla en pedazos, dijo Crocodile con calma, y su sonrisa cosida se ensanchó ligeramente mientras levantaba la cabeza. Plutón está durmiendo en algún lugar de este reino, extendiendo ligeramente los brazos como si presentara el palacio mismo. Nombrado en honor al dios de la muerte, era el arma más terrible del mundo antiguo. Los ojos de Cobra se abrieron a pesar del dolor mientras luchaba por concentrarse, con la respiración entrecortada. Una superarma, en este reino. Vivi murmuró atónita. Un secreto transmitido con la corona, respondió Crocodile suavemente, girando la cabeza lo suficiente para que la luz del sol captara las cicatrices en su rostro. Puedo forjar la nación militar más poderosa de la región, continuó Crocodile, con la voz llena de ambición. Ese ha sido mi objetivo desde el principio. Con eso en mi poder, dio un paso adelante, con las botas crujiendo contra la piedra llena de guardias caídos. Aumentaré mi poder político hasta superar al del gobierno mundial, declaró. El mío será un reino de leyenda. Vivi meneó la cabeza violentamente, con la incredulidad grabada en su rostro magullado. Eso es mentira. No hay manera de que algo así exista. El gobierno mundial nunca lo permitirá. Cobra le gruñó. El cocodrilo dio otra calada a su cigarro. Probablemente no, admitió con frialdad. Es precisamente por eso que necesito el Plutón. Cuando me convierta en rey, será sencillo reclutar piratas para que sirvan bajo mis órdenes. Cobra apretó los dientes y la sangre goteó por su sien. No sé de dónde has oído hablar de este Plutón, ni si existe algo así en este reino. Los ojos del cocodrilo se entrecerraron y luego se suavizaron hasta convertirse en algo mucho más peligroso. Sí, dijo en voz baja. Yo también lo temía. El patio temblaba levemente mientras explosiones distantes resonaban por la ciudad. Por cierto, añadió Crocodile casualmente, alejándose de Cobra y señalando hacia las puertas del palacio, ¿conoces la plaza del palacio donde ahora está reunido el ejército real? Dentro de 4:30 o 30 minutos, continuó Crocodile, un poderoso cañón disparará un proyectil contra el Vivi. Se puso rígida. Dentro de 30 minutos. Es una bala de cañón especial que hará estallar un cráter de 3 millas de diámetro, respondió Crocodile, imperturbable. Alterará instantáneamente la vista desde este palacio. El aliento de Cobra se atrapó. ¿Estás enojado? Vivi se tambaleó hacia adelante a pesar de sí misma, y el horror rompió su compostura. Pero si haces eso, ¿no estás contento? Cocodrilo le interrumpió, mirándola. Has intentado con todas tus fuerzas poner fin a la rebelión. Les dio la espalda y la capa se movió mientras se alejaba. Es mucho más rápido simplemente hacer estallar a los rebeldes. Destruir el palacio fue un método muy indirecto. Vivi gritó con la voz cruda. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Qué te hicieron alguna vez? Son intrascendentes, se rió Crocodile ante su indignación. El cocodrilo se volvió hacia él y su sombra se extendió a lo largo de la piedra. Ahora bien, Rey Cobra, dijo con calma. Tengo otra pregunta para ti. Cobra encontró su mirada a pesar del dolor, a pesar de que la sangre nublaba su visión. ¿Dónde está registrado el poneglifo? El poneglifo. Vivi preguntó atónita. ¿Por qué necesitarías ese registro de la historia? Cobra tragó fuerte, cada instinto le gritaba que permaneciera en silencio, que protegiera el secreto transmitido con la corona, pero sus ojos se dirigieron a Vivi y la elección ya estaba hecha. Si te digo dónde está, dijo en voz baja y luego forzó las palabras con esfuerzo. No, te llevaré allí. El patio cayó en un silencio atónito. Te llevaré allí, repitió Cobra, con la voz más firme ahora a pesar de la agonía, porque si sacrificar una verdad podía ganar tiempo, podía salvar a su hija, entonces lo haría sin dudarlo. El cocodrilo sonrió y estalló en risas. Rey Cobra, dijo Cocodrilo tan pronto como murió su matanza, divertido mientras se daba la vuelta, ya satisfecho, eres un hombre sabio. Cobra miró hacia abajo y Chaka dio un paso adelante, con furia grabada en su rostro. No puedo soportar esto más. Por favor, espera. Las voces gritaban detrás de las puertas. Señor Chaka. Fue entonces cuando el suelo volvió a temblar y las puertas se abrieron a la fuerza, y Cobra vio a King Cloud Force emerger de detrás de la puerta, 4 figuras dando un paso adelante con una determinación inquebrantable y sus voces elevándose juntas.
Y Miss Olsundai le hizo una mueca mientras tomaba con cautela su mano mientras Rey Cobra, es nuestro deber protegerte. No tenemos más remedio que sacar nuestras espadas. Uno de ellos dijo, si ese hombre es uno de los 7 señores de la guerra del mar, usaremos cualquier medio para derrotarlo. Nosotros 4, trataremos con él, personalmente. Cobra los observó, el orgullo y el pavor se retorcían juntos en su pecho. Parece ser bastante popular, dijo Crocodile, mirando hacia atrás. Pero te dejaré ir. Vete a casa. Es imposible para nosotros dar marcha atrás. Uno de ellos gritó. El corazón de Cobra se hundió. Sabía lo que era el desafío para hombres como Cocodrilo. Había visto tiranos antes. Nunca había confundido la misericordia con la paciencia. La frente del cocodrilo se movió mientras murmuraba, esto es molesto, ¿no me escuchaste? Nadie respondió. Por un instante, el mundo se calmó y el aire en el patio se volvió pesado y estático, como si la atmósfera misma se estuviera preparando para una colisión. Entonces Crocodile se movió, en un momento los 4 guerreros estaban en una línea desafiante. Al siguiente, el suelo debajo de ellos estalló en una tormenta de arena comprimida. La arena se elevó hacia arriba, retorciéndose hasta convertirse en una geometría viva que se enrollaba alrededor de extremidades y gargantas con la fría eficiencia de una máquina. Los ojos de Cobra se abrieron cuando los cimientos mismos de su reino traicionaron a los hombres que habían jurado morir por él. Ga. La mano del cocodrilo se apretó y la arena respondió. No fue una lucha, fue un borrado. Huesos agrietados bajo la presión antinatural de la voluntad del rey del desierto. El primer guerrero fue elevado en el aire, con su armadura gritando mientras se desplomaba hacia adentro. El metal se dobló como papel, el marco del hombre se rompió como madera seca antes de ser arrojado a un lado, una variable desechada se estrelló silenciosamente contra las piedras del palacio. El segundo apenas tuvo tiempo de registrar el cambio antes de que una hoja de arena, afilada hasta un borde molecular, atravesara su pecho. Salió de su espalda en un rocío carmesí, sujetándolo en posición vertical durante un único y horrible segundo. Con un movimiento insignificante de sus dedos, Cocodrilo rompió la proyección y el hombre se desplomó en el polvo en pedazos fragmentados. El tercero intentó levantar su arma, pero la arena ya se había tragado su mitad inferior, trepando por su cuerpo con un impulso hambriento y entrópico. El cocodrilo giró ligeramente la cabeza y su expresión era de irritación plana y clínica. Pérdida de tiempo, murmuró. La arena se desgarró hacia arriba, destrozando la carne y el acero por igual de adentro hacia afuera. Cuando la tormenta amainó, no quedó nada reconocible del guardia de élite. El cuarto gritó, el desafío ardía en sus ojos incluso cuando la fría certeza de la muerte finalmente llegó a su voz. Por el reino. Nunca terminó la frase. El cocodrilo dio un paso adelante y su sombra cayó sobre el hombre como un sudario. Su gancho brilló, no en un swing amplio, sino en un arco preciso y brutal que pasó por alto la guardia del guerrero. El sonido era sordo y definitivo cuando el acero chapado en oro atravesó el casco y el hueso. El guerrero se desplomó a los pies de Crocodile, inmóvil. Siguió el silencio, un vacío parecido al vacío donde acababa de estar la valentía de Kicking Cloud Force. 4 miembros de la élite de Alabasta yacían muertos en los terrenos del palacio, no porque hubieran perdido una batalla, sino porque se habían negado a obedecer una orden dada bajo el pretexto de una falsa misericordia. El cocodrilo exhaló una larga y lenta columna de humo, y su compostura regresó cuando la punta del cigarro brilló con una luz apagada y depredadora. No me gusta repetirme, dijo con calma. Se les dio la oportunidad de tener sus vidas. Con el rabillo del ojo, Cobra vio a alguien a quien reconoció y le dijo, tú. Los ojos de Cobra se abrieron cuando las palabras salieron de su boca, la incredulidad se estrelló contra él de repente mientras el dolor palpitaba en su cuerpo. Giró la cabeza lo suficiente para ver a su hija, llena de polvo y respirando con dificultad, mirando en la misma dirección que él. Cosa. Vivi lloró, con la voz quebrada mientras avanzaba por el patio. Usaste el pasaje secreto. Por un momento, Cobra solo pudo mirar fijamente. Cosa permaneció allí al aire libre, con la espada a la espalda, el abrigo desgarrado y manchado, el pecho subiendo y bajando con cada respiración agitada. El mundo parecía inclinarse. Mis ojos me están engañando.
dijo Kosa mientras el miedo y la frágil esperanza chocaban en su pecho. Kosa dio un paso adelante, con las botas crujiendo contra la piedra y los escombros, y habló, con la voz ronca pero firme. Vine a razonar con el ejército real, pero en lugar de eso, las palabras de Kosa se desvanecieron mientras su mirada recorría el patio, los cuerpos, la sangre, la destrucción. Los muertos yacían esparcidos como armaduras desechadas, con capas esparcidas sobre las piedras del palacio. Entre ellos se encontraba un cocodrilo, con el cigarro todavía encendido y el abrigo ondeando como si esto no fuera más que un escenario preparado solo para él. Esto no puede estar pasando. Kosa murmuró, con la incredulidad grabada en cada línea de su rostro. Encuentro al rey siendo asesinado por nuestro héroe nacional. Ja ja ja. ¡Qué desarrollo tan interesante! Crocodile le dijo mientras echaba la cabeza hacia atrás y se reía antes de extender los brazos, con el anzuelo brillando a la luz del sol y su voz resonando en el patio. Estamos justo en medio de una rebelión, y aquí tenemos a los líderes de ambos lados enfrentándose cara a cara. Esta guerra no es más que un montón de pollos sin cabeza azotándose unos a otros hasta la muerte. Cobra apretó los dientes. Abajo, una figura tranquila y serena dio un paso adelante. Mi Sol Sundai cruzó los brazos, su voz suave y mesurada mientras se dirigía directamente a Kosa. Confundido. En realidad es bastante simple. Ella le dijo con una sonrisa. Imagínese el peor escenario posible. Cobra observó cómo la expresión de Kosa se endurecía mientras Crocodile continuaba, con humo saliendo de sus labios. Vivi dio un paso adelante desesperadamente. Kosa, escucha. ¿Quién fue el que robó la lluvia de este reino? Kosa preguntó a todos. El cocodrilo sonrió más ampliamente. Todo fue obra mía. Todos los crímenes que ustedes, rebeldes, atribuyeron al rey fueron una trampa tendida por mi organización. Crocodile dijo Gleefully mientras se acercaba, acercándose. Y durante los últimos 2 años, has bailado muy bellamente para nosotros mientras la familia real y el ejército intentaban desesperadamente detenernos. Kosa miró fijamente, atónita. Si no hubieras descubierto la verdad. Kosa miró fijamente, atónita. Si no hubieras descubierto la verdad. El cocodrilo se rió de nuevo. Habrías muerto siendo un hombre más feliz, su majestad, susurró Kosa, volviéndose finalmente hacia Cobra. No le escuches, Kosa. Cobra gritó con la poca fuerza que le quedaba. La mirada del cocodrilo volvió a él y los ojos se estrecharon. Hay algo que debes hacer ahora mismo, dijo Cobra con urgencia. Salva a tanta gente como puedas. Los ojos de Kosa se abrieron. ¿Qué? En menos de media hora, dijo Chaka mientras se transformaba y activaba su fruto del diablo para convertirse en un hombre chacal. La plaza del palacio será el lugar de una explosión titánica. Date prisa. Cobra gritó, con la desesperación desgarrando su voz. El cocodrilo se rió entre dientes. Nadie aquí es lo suficientemente fuerte como para detenerme. En un instante, se movió Kosa. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la pierna de Crocodile se estrellara contra Chaka. El impacto fue brutal y despiadado. El sonido resonó en todo el patio mientras Chaka salía volando y su cuerpo se estrellaba con fuerza contra la piedra. ¡No! Vivi gritó mientras abordaba a Kosa antes de que pudiera correr y advertir al ejército. Oye. Déjame ir, Vivi. ¿Qué estás haciendo? Kosa gritó, tratando de levantarse mientras ella lo agarraba. Esa plaza será un campo de batalla si la hacen estallar. No piensas con claridad. Si el ejército real se entera de que la plaza va a ser volada, no se convertirá en un campo de batalla. Vivi le respondió gritando. No podremos detener la guerra y el derramamiento de sangre continuará. El caos reinará. No es así. Ah, dijo Cocodrilo, divertido. Razonamiento admirable. Solo hay una cosa que hacer. Vivi gritó y Vivi lloró, agarrando el brazo de Kosa, con lágrimas corriendo por su rostro. Hay que detener esta rebelión suya. Y tú eres el único que puede hacerlo. Crocodile dio un paso adelante nuevamente, con la sombra extendiéndose por el suelo mientras levantaba su anzuelo con la intención de matar a Vivi y Kosa. ¿De verdad crees? Comenzó. Me quedaría quieto y te dejaría hacer eso. Chaka se movió con un gruñido salvaje. Se abalanzó y su cuerpo avanzó en una última carga desesperada. Cocodrilo giró, el gancho parpadeó y bloqueó su ataque.
Todos los enemigos de la familia real deben ser destruidos. El cocodrilo exhala entre los dientes e inclina la cabeza. Eres un tonto magnífico, dijo, lo suficientemente suave como para que solo lo oigan los más cercanos. Sí, mientras haya una chispa de vida en mí, seguiré luchando, dijo Chaka, haciendo una mueca de dolor con cada respiración. Se pone de pie y encuentra la calma de Crocodile con sombría resolución y luego dijo: Cosa, princesa Vivi, haz lo que tengas que hacer. Los rebeldes aumentan. El grito y el clamor chocan con los escalones de piedra del palacio mientras caballos y hombres inundan la plaza. Preparad vuestras armas. Alguien gritó desde el frente. Prepárate para atacar. Luego, cuando la primera ola alcanza el umbral, una orden ondula desde las paredes de arriba, banderas blancas que se despliegan como pulmones pálidos y desesperados. Los soldados bajan sus lanzas. La confusión se desliza entre los rebeldes como agua fría. Banderas blancas. Un hombre llora. El ejército real se está rindiendo. En lo alto de una plataforma tallada, Cosa permanece de pie, agitando el pecho. Levanta la voz hasta que la sangre diluye sus palabras. Arrojad vuestras armas, compañeros rebeldes. El ejército real quiere la paz. La batalla ha terminado. Por un momento, el cuadrado contiene la respiración. Hojas oxidadas flotan. Los hombres parpadean, sin saber si han oído salvación o traición. Luego, brutalmente, los disparos rompen el aire. Una sola volea encuentra a Cosa. Su espalda explota de color carmesí y su cuerpo se pliega mientras el mundo se inclina. Convulsiona, el grito se le escapa y muere al golpear la piedra. El sonido de su colapso es obsceno en el silencio repentino y aturdido. Los soldados del rey dispararon a Cosa. Alguien grita. Vivi grita desde los muros del palacio, con los dedos arañando el suelo mientras la esperanza en la que había huido se desvanece. No. Cosa. Ella lloró, lágrimas que dejaron huellas entre el polvo y la suciedad. Debajo de ella, el caos respondió. El acero chocó contra el acero. Los cañones tronaron. Los hombres gritaban órdenes que ya nadie escuchaba. Las manos de Vivi temblaron mientras las golpeaba contra la piedra, y la desesperación brotó de ella en gritos rotos. Por favor. Ella gritó. Por favor, para. No luches. Rebeldes, escúchenme. Nada. Nadie levantó la vista. Nadie disminuyó la velocidad. El campo de batalla se tragó su voz entera, triturándola hasta convertirla en polvo junto con la verdad. Una explosión sacudió la plaza y Vivi retrocedió, agarrándose la cabeza mientras el zumbido llenaba sus oídos. Para, susurró mientras las lágrimas le pinchaban los ojos y apretaba los dientes. Por favor, detente, ¿es esto todo? El pensamiento se deslizó sin invitación, frío y aterrador. ¿Es este realmente el final? La voz de Miss Sol Sundai respondió a su miedo. Luchaste bien, pequeña niña. Su cuerpo se puso rígido. Ella se giró lentamente, con el miedo enrollándose en su pecho, mientras Crocodile estaba detrás de ella, con el abrigo ondulando con el viento como una sombra dada forma. Sus ojos pasaron junto a ella, hacia la ciudad de abajo, completamente desinteresados en el sufrimiento que allí se desarrollaba. Pero ahora no pueden oírte. No. Vivi espetó, girando hacia el borde. Todavía pueden, el viento aulló. La arena avanzaba por las calles como un ser vivo, tragándose a los soldados enteros. El aliento de Vivi se apoderó de ella mientras miraba fijamente la tormenta de polvo que azotaba a Lubana. Vivi escuchó la voz de su padre gritando, cruda de terror. Corre, Vivi. Aléjate de Cocodrilo. Esta tormenta de polvo, dijo, con los ojos entrecerrados al reflejarse en el gancho dorado, es obra tuya, no. Vivi tragó fuerte y luego levantó la barbilla. Si actúo ahora, dijo rápidamente, mientras las palabras caían unas sobre otras, puedo detener la rebelión. Todavía puedo reducir el número de víctimas. El cocodrilo se rió suavemente. Casuality. Él se hizo eco. Todavía hay esperanza. Vivi insistió, girando hacia el interior del palacio, hacia la torre del reloj. Si puedo evitar la explosión, el dolor explotó en su rostro. Uf. Su cabeza se movió hacia un lado mientras se tambaleaba, con la visión borrosa. La mano del cocodrilo cayó hacia un lado como si simplemente se hubiera quitado el polvo de la manga.
Despierta, princesa, dijo fríamente. Tu idealismo me hace querer vomitar. Vivi tembló, temblando la respiración, pero se obligó a ponerse de pie. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras lo miraba fijamente. Solo aquellos con verdadero poder, dijo Crocodile, con voz baja y cortante, pueden permitirse el lujo de tener ideales. Nunca abandonaré mis ideales. Ella gritó. No me importa lo que pienses. Los ojos de Crocodile se entrecerraron mientras sacudía la cabeza violentamente. Como princesa, soy responsable de mi pueblo. Nunca me rendiré ante ti. Un monstruo como nunca podrías entender. Por un momento, el viento llevó su desafío por el aire, luego Crocodile se acercó. «¡Qué mocoso eres!», dijo. El mundo se tambaleó. Vivi se sintió levantada y sus pies abandonaron el suelo mientras Crocodile la arrastraba hacia el borde de los muros del palacio. El tiempo pareció fracturarse en ese instante, su capa se ensanchó, el cielo se abrió de par en par, el terror y la furia inundaron su pecho. «Lo haré». Ella gritó. «Guardaré esto». Tus ilusos intentos de pacificar a los rebeldes y salvar este reino, dijo Cocodrilo con frialdad mientras otra explosión sacudía la plaza de abajo, puntuando sus palabras. Solo multiplicó el número de muertos. El aliento de Vivi se contrajo. Eso no es verdad. Me he estado riendo de ustedes desde el principio, continuó Crocodile. Este reino está lleno de tontos. Antes de que ella pudiera reaccionar, la mano que la sostenía se aflojó y la gravedad la tiró. El viento rugió en sus oídos, arrancándole el grito de la garganta mientras los muros del palacio pasaban a toda velocidad. Por encima de ella, Cocodrilo permanecía inmóvil, su voz la seguía como un veredicto. Este reino está condenado, declaró. No puedes salvarlo. Nadie puede. El desierto se extendía sin cesar en todas direcciones, las dunas rodaban bajo el sol como un mar helado de oro, el calor subía en lentas distorsiones que doblaban el horizonte y hacían que el aire mismo se sintiera pesado para respirar, y en medio de ese vasto vacío, Ikari estaba de pie frente a Musasabi, mientras el viento arrastraba arena por el suelo en finas láminas susurrantes que raspaban suavemente la piedra y la tela. La máscara lo ocultaba por completo, suave y pálida, sin reflejar nada, y no importaba cuánto tiempo lo mirara o cuán fuerte se esforzara Sharingan, todavía no había nada detrás de ella, ningún indicio de rostro, ninguna sombra de carne o hueso, solo una ausencia que le hacía doler los ojos y empujaba demasiado fuerte. Aún no puedes ver a través de él, dijo Musasabi con calma, no como una pregunta sino como una simple observación, con la voz firme bajo el cielo abierto. Ikari apretó la mandíbula y miró hacia otro lado por un momento. No, admitió, mientras la frustración se le escapaba a pesar de su esfuerzo por ocultarla. Ni siquiera con el Sharingan. Está hecho de un mineral que altera la percepción basada en los chakras, respondió Musasabi. El Byakugan no puede perforarlo. El Sharingan no puede leerlo. Todo lo que me mire a través del chakra verá solo lo que yo permito. Pasó junto a ella, con las botas crujiendo suavemente contra la arena, luego se detuvo y se volvió hacia ella. El viento del desierto tiró de su capa, mientras el sol ardía sobre ambos. Sus técnicas de liberación de fuego son excelentes, dijo, con un tono neutral, carente de elogios o juicios, como si afirmara un hecho inmutable. Pero estoy dispuesto a enseñarte algo más. Los ojos de Ikari volvieron a mirarlo. ¿Algo más? Lanzamiento de relámpagos, respondió Musasabi simplemente. La palabra pareció crepitar en el aire entre ellos, y ella sintió que su atención se agudizaba de inmediato, Sharingan girando mientras lo observaba de cerca. Mirad con atención, dijo. Su chakra se movió, agudo y enfocado, y luego sus ojos cambiaron cuando Sharingan se activó detrás de la máscara, su presencia era inconfundible incluso si ella no podía verla directamente, y sus manos comenzaron a moverse, cada sello se formó con una precisión impecable, fluyendo uno hacia el siguiente sin dudarlo. Ox. Liebre. Mono. El chakra relámpago se condensó violentamente en su mano, el sonido gritaba hacia afuera mientras se formaba una densa masa de electricidad, salvaje pero perfectamente contenida, y el aire a su alrededor vibraba con una fuerza apenas contenida. Chidori, dijo Musasabi.
Dejó que la técnica se disipara antes de que pudiera tocar el suelo, y el desierto volvió a quedar en silencio, salvo por el viento y el débil zumbido que quedó en el aire. Este jutsu tiene una debilidad fatal, continuó, bajando las manos. Cuando se activa, obliga al usuario a cargar hacia adelante en línea recta a una velocidad extrema. Esa velocidad reduce la percepción. Se produce visión de túnel. El mundo se convierte en un corredor con una sola dirección. Se giró ligeramente, señalando la arena abierta como si estuviera mapeando un campo de batalla invisible. Debido a esa visión de túnel, se vuelve fácil para un oponente contraatacar desde fuera del enfoque limitado del usuario. La mayoría de los shinobi no pueden percibir esos ataques a tiempo y mucho menos reaccionar ante ellos. Es por esto que el Chidori se considera peligroso y por eso la mayoría de quienes intentan usarlo mueren. Ikari escuchó en silencio, con los ojos fijos en él. Sin embargo, continuó Musasabi con voz firme, un usuario del Sharingan no sufre esta limitación. Su mayor percepción visual impide que la visión de túnel se forme completamente, y sus capacidades predictivas permiten al usuario ver los ataques entrantes antes de que ocurran, ajustando su trayectoria o tiempo. En consecuencia hizo una pausa y luego agregó: es por eso que este jutsu es adecuado para ti. Sin previo aviso, los rayos volvieron a estallar. Esta vez no había sellos manuales. El Chidori se formó instantáneamente en su palma, su grito desgarró el aire del desierto, mientras la arena bajo sus pies se agrietaba y oscurecía solo por la presión de su chakra, la técnica perfectamente moldeada, perfectamente controlada, existiendo solo porque él así lo deseaba. No necesito sellos manuales, dijo Musasabi sobre el sonido, porque mi control de los chakras es absoluto. El rayo desapareció tan repentinamente como apareció, dejando arena quemada y silencio. Por un breve momento, el único sonido fue el viento. Entonces la cabeza de Musasabi se inclinó ligeramente, como si escuchara algo mucho más allá de la audición normal, y su atención se alejó de Ikari y se dirigió hacia el horizonte distante donde las dunas se difuminaban en calor y cielo. Se está moviendo, dijo Musasabi en voz baja. Uzumaki Naruto se dirige ahora hacia Lubarna. En el futuro, quiero que seas lo suficientemente fuerte para ese día, continuó, con la voz baja pero inquebrantable. Lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo que sigue. Se escuchó un repentino estallido de sonido cerca de su hombro cuando Karazuki emergió, flotando nerviosamente en el aire, con la expresión tensa mientras miraba entre Musasabi y el lejano desierto. Musasabi, dijo Karazuki con la voz entrecortada por la inquietud, ten cuidado, después de esto no hay punto de retorno. Musasabi suspiró y le dijo: tiene que suceder. Sabemos que Uzumaki Naruto nunca estuvo destinado a llegar a este mundo, continuó Karazuki, y las palabras ahora se repiten más rápido. Ninguno de los dos era de nuestro mundo y eso incluye a ti, a Black Zetsu e incluso a Kara. En el momento en que apareció, el flujo de la historia se vio perturbado. Ya hay un efecto dominó que se está extendiendo hacia afuera, cambiando cosas en las que él no influyó directamente. Como si la princesa de Arabasta fuera a morir hoy, y también lo hace la mitad de la tripulación actual de los sombreros de paja, Alubarna. Calle Norte, Zoro estaba encorvado hacia adelante, con espadas todavía en sus manos, pero apenas sostenidas allí solo por voluntad, sangre empapándose a través de las vendas, envueltas alrededor de su torso y goteando libremente sobre la piedra agrietada bajo sus pies, su aliento pesado y desigual mientras su único ojo miraba hacia adelante con incredulidad. El señor Uno se puso de pie. El acero raspó contra la piedra mientras Dasbone se elevaba lentamente, su cuerpo se deformó y se partió donde la hoja de Zoro lo había cortado, largas fracturas recorrieron su marco metálico, bordes irregulares y dentados, sangre filtrándose de lugares donde el acero había dado paso a la carne debajo, pero aún así permaneció de pie, todavía se enderezó, las hojas se reformaban a lo largo de sus brazos con un sonido áspero y chirriante. Así que eso es todo, dijo el señor Uno, con la voz baja y tensa, con sangre corriendo por el costado de su cara donde se había agrietado el acero. Realmente lo lograste. Cortaste acero. Zoro apretó los dientes y su visión nadó mientras se obligaba a permanecer erguido. Entonces quédate abajo, gruñó. Estás acabado. El señor Un dio un paso adelante, sus movimientos ahora eran más lentos, más pesados, cada movimiento arrastraba dolor con él, pero sus ojos todavía estaban agudos.
Si eso fuera cierto, respondió, no estaría de pie. Zoro apretó más sus espadas, con los brazos temblando mientras se preparaba una vez más, sabiendo muy bien lo poco que le quedaba por dar. Aluvarna. Callejones del Este, Nami se apoyó fuertemente contra una pared rota, su Climatact presionó el suelo solo para evitar colapsar, la sangre corría por su brazo desde un corte profundo cerca de su hombro, su respiración era superficial y desigual mientras miraba los escombros que había creado momentos antes. Piedra desplazada. La señorita Doublefinger salió arrastrándose de debajo de los escombros, tosiendo fuerte mientras el polvo y la sangre cubrían su piel, un ojo hinchado casi cerrado, púas que sobresalían de manera desigual de sus brazos y piernas, mientras se arrastraba erguida centímetro a centímetro, dolor claramente escrito en su rostro mientras escupía sangre en la calle. Los ojos de Nami se abrieron. Tienes que estar bromeando. La señorita Doublefinger se rió débilmente, con la voz áspera mientras se enderezaba por completo, aunque su postura vaciló y una rodilla casi se dobló debajo de ella. Tornado Tempo, dijo, haciendo una mueca con el hombro. Eso fue impresionante. Levantó los brazos y las púas volvieron a su lugar a pesar de que la sangre corría libremente por sus costados. Pero no lo suficiente. Nami tragó saliva, obligándose a mantenerse erguida a pesar del dolor que gritaba en su cuerpo, con las manos apretadas alrededor del Climatact, mientras el miedo y la incredulidad luchaban dentro de su pecho. Aluvarna. Distrito Sur, Sanji patinó por el suelo, con las botas haciendo surcos poco profundos en la piedra mientras se detenía cerca de una tienda derrumbada, con el traje roto, la sangre manchando su camisa y corriendo por la comisura de su boca mientras se enderezaba lentamente, una mano presionada brevemente contra sus costillas antes de caer nuevamente a una postura de lucha. Frente a él, el señor 2 también se tambaleó erguido, limpiándose la sangre de la cara con el dorso de la mano, su postura más relajada que antes pero claramente tensa, su respiración pesada mientras reía con los dientes apretados. Oh, dijo Bon Clay, forzando una sonrisa mientras estiraba los brazos teatralmente, aunque sus movimientos ahora eran más lentos, menos fluidos. Golpeaste muy fuerte, cariño. Sanji exhaló bruscamente y el humo se curvaba de su cigarrillo mientras su pierna temblaba cuando cambiaba de peso. Simplemente no sabes cuándo renunciar. El señor 2 inclinó la cabeza y los ojos se estrecharon ligeramente a pesar de que la sonrisa todavía estaba pintada en su rostro. Tú tampoco. Se rodearon en círculos en la calle vacía, ambos ensangrentados, ambos exhaustos, la distancia entre ellos llena de comprensión tácita de que esta pelea estaba lejos de terminar, sin importar cuánto debería haber sido. Aluvarna. Ruinas de la plaza occidental, Chopper se arrodilló, jadeando con fuerza mientras su pequeño cuerpo temblaba de agotamiento, su pelaje estaba cubierto de sangre y suciedad, mientras que a unas calles de distancia Usopp se apoyaba en una columna rota, con el pecho agitado y los brazos temblando mientras intentaba estabilizar su puntería, el sudor le picaba los ojos mientras su visión se nublaba. No estaban lo suficientemente cerca para ayudarse mutuamente. Frente a Chopper, Miss Merry Christmas se levantó de un cráter en el suelo, con sangre corriendo libremente por su rostro mientras se rompía el cuello con una sonrisa sombría, mientras que a su lado el señor 4 se levantó lentamente, con un cuerpo enorme desplomado hacia adelante, con sangre goteando de múltiples heridas, mientras la Zoo gemía débilmente a su lado. TCH, escupió la señorita Feliz Navidad, limpiándose la sangre de la boca. Ustedes, mocosos, realmente duelen. Usopp tragó saliva con fuerza, con las manos temblorosas mientras miraba fijamente a las 2 figuras que aún estaban en pie. Chopper, no están caídos. Chopper se puso de pie a la fuerza, con las piernas gritando en protesta mientras apretaba los puños. Lo sé. El señor 4 cambió su peso, levantando su porra con visible esfuerzo, sus movimientos lentos pero decididos, mientras la señorita Feliz Navidad sonreía más ampliamente, con los ojos brillando a pesar de la sangre y los moretones que la cubrían.
La plataforma de arena se movía sin hacer ruido, una masa a la deriva de granos compactados unidos por chakras en lugar de gravedad, suspendida muy por encima del desierto donde el calor distorsionaba el mundo de abajo en manchas vacilantes de piedra y polvo, y en su centro Naruto permanecía inmóvil, con los pies plantados, una mano levantada lo suficiente para que el chakra de Shukaku circulara a través de él en corrientes medidas, doblando la arena a su voluntad sin un solo temblor. Ace estaba sentado cerca del borde, con los brazos cruzados, quemado y maltratado pero erguido, su mirada fija hacia adelante, mientras Yamato estaba a su lado con su kanabo apoyado contra su hombro, postura tranquila pero enroscada, y a poca distancia Ulti caminaba como una bestia enjaulada, rompiéndose el cuello y murmurando amenazas a nadie en particular, Pei Chuan de pie cerca de la parte trasera de la plataforma como un pilar inamovible. Cerca de los pies de Naruto, la cabeza cortada de Idan yacía atada en arena endurecida por chakras, con la boca corriendo sin cesar. Te lo digo, se rió Idan, con los ojos en blanco mientras miraba de Ace a Yamato y a Ulti, ese olor todavía está ahí. Ese olor divino de Jacin, ustedes se han sentido conmovidos por él. El ojo de Naruto se movió. Se agachó, agarró a Idan por el cabello y lo llevó sin esfuerzo hasta el borde mismo de la plataforma, donde el desierto bostezaba sin cesar debajo, una caída tan grande que incluso el viento dudó antes de sumergirse. Di otra palabra, dijo Naruto con calma, con voz vacía de humor, y te dejo. La sonrisa de Idan flaqueó, apenas, ja. No lo harías. Naruto inclinó la cabeza hacia afuera, los granos de arena se liberaron y desaparecieron en la nada. Sigue hablando. La risa se detuvo. Ulti resopló. Por fin. Ace exhaló lentamente. ¿Realmente sabes cómo motivar a la gente? Naruto volvió a dejar a Idan en el suelo, con arena sellándose alrededor de su cuello como si nada hubiera pasado, su atención ya se desplazaba hacia adelante, mientras Alubarna atravesaba la neblina de calor, sus paredes se elevaban desde el desierto como un espejismo que se negaba a desvanecerse. Ahí, dijo Yamato en voz baja. Los sentidos de Naruto se expandieron de inmediato, barriendo la ciudad, aferrándose a firmas familiares, algunas estables, otras parpadeantes, algunas terriblemente débiles, y luego otra presencia atravesó su conciencia desde arriba. Un pájaro grande descendió con fuerza por el cielo. Pel, murmuró Naruto. El halcón guardián voló hacia la ciudad con visible tensión, dos figuras encima de Pel. Tama y Luffy. Luffy. Tama gritó, pateame el trasero a los cocodrilos. Luffy sonrió mientras estaba sentado en la forma de Pel y Brid, sin que le molestara la altura. Oye, Naruto. Me encargaré de cocodrilo. Naruto encontró su mirada, con los ojos fríos. Haz eso, dijo inmediatamente. Estoy tratando con Nico Robin. La sonrisa de Luffy se agudizó. No te metas en mi camino. Pel se desvió hacia la ciudad, con las alas batiendo con fuerza, mientras la atención de Naruto se centraba en su interior, mientras su campo sensorial gritaba advertencias. Luffy sonrió, el sombrero de paja aplanado por el viento era un halo ridículo bajo la luz caliente. Oye, Naruto, gritó, con la voz en alto. Yo me encargaré de cocodrilo. La mirada de Naruto lo rozó una vez, neutral como el horizonte. Haz eso, dijo. Sigue así. Pel se inclinó y se llevó a Luffy hacia la ciudad, a una distancia que le comía las alas, y la atención de Naruto se centró hacia adentro, no en la partida del pájaro, sino en las firmas que parpadeaban como velas moribundas debajo de las paredes, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Chopper, la luz de cada uno tartamudeando como si una tormenta de arena hubiera llegado dentro de ellos y hubiera tratado de sacar la vida misma. Están a punto de morir, dijo Naruto, a nivel de voz y absoluto. Los dejaré aquí para salvarlos. Los dientes de Ulti brillaron. Por fin. Yamato apretó los dedos alrededor de la madera. Señálame. Las palmas de Naruto se movieron, la plataforma obedeció y grandes secciones se desprendieron en silencio y cayeron como islas, cada una inclinada y dirigida con crueldad quirúrgica hacia una calle diferente de Alubarna. Alubarna. Ruinas de la plaza occidental. Usopp solo tuvo la sombra de caer antes de que Tama se estrellara contra ellos, quemando arena. Ella lo agarró del brazo, con el aliento entrecortado. Naruto me envió, dijo, con voz pequeña y volcánica. Miss Feliz Navidad se detuvo a mitad de camino, toda sorpresa teatral y un ceño fruncido lento y peligroso. ¿Qué carajo?
Aluvarna, Distrito Sur. El olor a piedra rota llenó la nariz de Sanji mientras Ulti golpeaba el pavimento como un meteorito viviente. El polvo rugía hacia afuera mientras ella rodaba sobre sus hombros y le sonreía al señor. Dos como un lobo al que le dan un juguete. Oye, dijo ella, salvaje y satisfecha. Pareces molesto. Sanji parpadeó y el mundo se redujo a su sonrisa. Aluvarna, Callejones del Este. El grito de Nami fue una única nota brillante antes de que Yamato se estrellara con una fuerza que fracturó adoquines, Kanabo mordiendo la tierra hasta que el aire mismo recordó la obediencia. Estás conmigo ahora, le dijo Yamato, y la señorita Doublefinger dio un paso atrás instintivo. Aluvarna, Calle Norte. Zoro sintió el hipo del mundo, un peso entrante, y Peichuan aterrizó con un impacto que arrojó arena en la cara de Zoro. ¿Sigues de pie?, preguntó la página 1, como un juez que revisa a un acusado. Apenas, respondió Zoro, una sonrisa que sabía a óxido. Los ojos del señor 1 se entrecerraron ante los repetidos inconvenientes que el destino seguía brindando. Aluvarna, cielos sobre la capital, muy por encima de la ciudad, donde la neblina de calor se redujo a algo casi educado y la violencia debajo se redujo a un movimiento y sonido distantes. El almirante Kizaru se desplazó en su lugar como luz dispersa, su forma tan perfectamente relajada que parecía menos vuelo y más como si el cielo simplemente hubiera aceptado sostenerlo, y con un movimiento ocioso de sus dedos, un caracol transpondedor se despertó en su palma, con su caparazón marcado con autoridad lo suficientemente antigua como para que las naciones se inclinaran ante él sin darse cuenta de por qué. Él fue quien llamó. La conexión se abrió con la presencia tranquila y estratificada de los 5 ancianos, con sus voces ligeramente superpuestas, no por confusión sino por costumbre, hombres acostumbrados a hablar desde salas donde la historia era tratada como inventario. Informe, dijo uno de ellos, y Kizaru sonrió levemente mientras observaba cómo una sección de las defensas exteriores de Aluvarna se doblaba bajo la presión de hombres que se creían justos. Oh, tarareó suavemente, sin prisas. Alabasta está progresando como se esperaba. El desorden se está propagando eficazmente. Hubo una pausa, breve y deliberada. Estaban escuchando. Y otra voz se escuchó, sospechando ya que Kizaru no había llamado simplemente para comentar sobre un reino en colapso. Hay un individuo de interés, continuó Kizaru, y su luz se movía sutilmente a medida que su mirada se alejaba de la ciudad y se dirigía hacia nada en particular. Uzumaki Naruto. Lo encontré. Eso fue suficiente. El aire en el otro extremo de la línea cambió, no audiblemente, sino decisivamente, la diferencia entre supervisión pasiva y atención concentrada, y cuando uno de los ancianos volvió a hablar, la curiosidad en su voz se agudizó, precisa. ¿Te comprometiste con él? Lo hice, respondió Kizaru, sin adornos. Y seré claro, lo subestimé. La admisión fue mesurada, ofrecida sin actitud defensiva, y aterrizó pesadamente en el silencio que siguió, porque Kizaru no subestimó las cosas a la ligera, y cuando lo hizo, no lo dijo a menos que la corrección importara. Durante un tiempo, continuó, luchamos hasta paralizarnos. Eso le valió toda su atención. No lograste eliminarlo, afirmó un anciano, sin acusarlo, simplemente catalogándolo. La sonrisa de Kizaru regresó, delgada y despreocupada. No, corrigió suavemente. Elegí no hacerlo. Me contuve. La pausa que siguió ya no fue educada. Todavía soy capaz de matarlo, dijo Kizaru con calma, como si aclarara un pequeño error contable. Si hubiera escalado completamente, el resultado habría sido diferente. Pero lo consideré innecesario. Él no estaba intentando huir ni acabar conmigo. Ambos actuamos con moderación. Explica su poder, dijo uno de ellos, el interés ahora inconfundible, entrelazado con el cálculo. Fruta del diablo. Aquí avanzado. Kizaru inclinó ligeramente la cabeza, doblándose ligeramente con el movimiento. Ninguno, respondió. Él no posee una fruta del diablo. Y lo que utiliza no es aquí, al menos, no en ninguna forma reconocida por el gobierno mundial. Esa declaración persistió. Se comporta como una fuerza interna, continuó Kizaru, eligiendo sus palabras con cuidado, receptiva, disciplinada y capaz de interactuar con mis propias habilidades, sin ajustarse a los sistemas conocidos.
No es la maldición del mar, ni es fuerza de voluntad afilada en armadura. Es otra cosa. Siguió otro silencio, más intenso que el anterior. ¿Estás seguro?, dijo un anciano en voz baja. Lo soy, respondió Kizaru. Por eso elegí la observación en lugar de la ejecución. Las variables desconocidas deben estudiarse, no borrarse prematuramente. Los ancianos absorbieron esto en silencio, sin saber hasta ese momento que Kizaru incluso se había cruzado con el hombre en cuestión, y mucho menos se había visto obligado a reevaluarlo a mitad del compromiso, y cuando uno de ellos finalmente volvió a hablar, su voz fue despojada de preámbulo. Necesitaremos una cuenta completa. Por supuesto, dijo Kizaru agradablemente. Por ahora recomiendo dejarlo solo. Ya está enredado en acontecimientos locales y la interferencia solo distorsionaría los datos. No sigan actuando sin autorización, concluyó el anciano. Se levantó la mirada mientras el brillo de Kizaru lo captaba del cielo, algo así como una sonrisa que se transformaba en una intención dura. Esa luz, dijo, no sorprendido por el almirante sino conmovido por la forma en que el mundo había decidido jugar. Escupió arena de su boca y saltó desde el borde de la plataforma, con los músculos enroscados, y sin pedir permiso se arrojó al aire en una línea de llamas y movimiento, dirigiéndose hacia donde Kizaru se desplazaba como un sol insolente. Naruto, gritó Ase mientras se levantaba. La confianza se fusionó en la única promesa de un hombre que disfrutaba más del martillo que de la planificación. No te preocupes por él, yo me ocuparé de ese imbécil ligero que está encima de nosotros. La respuesta de Naruto fue un pequeño gesto, sin confiar en la bravuconería pero reconociendo el peligro y la lección, y se aceleró hacia el cielo con la gracia imprudente de una mano que confía en sí misma para asestar el golpe que imagina, desapareciendo en el resplandor del aura del almirante como para probar si una llama podía apagar un rayo de sol. Nico Robin había aprendido hace mucho tiempo a leer el aire antes de que cambiara. Ella lo sintió en el momento en que los dedos de Crocodile se aflojaron alrededor de la muñeca de la princesa, no sorpresa, no pánico, sino la fría certeza de la intención, y cuando el peso de Vivi desapareció y la gravedad la reclamó, Robin no se movió, no jadeó, no extendió la mano, porque sabía que así era como Crocodile terminaba las conversaciones que ya no encontraba útiles. El grito se liberó de todos modos. El viento aulló por la pared del palacio mientras Vivi caía, el sonido se redujo por la velocidad y la altura, y la voz de Crocodile la siguió sin urgencia, cada palabra pronunciada con la calma de un hombre que declaraba una ley natural en lugar de un veredicto. Este reino está condenado, dijo. No puedes salvarlo. Nadie puede. Los ojos de Robin siguieron la forma que caía durante un solo latido y luego el mundo se fracturó. Algo subió por el muro del palacio. Una presión subió con ella, vasta e invasiva, presionando contra sus sentidos como una marea que no pertenecía a este mar, y antes de que pudiera colocarla, la niña que caía fue atrapada. El impulso se destrozó violentamente mientras la piedra se agrietaba y el polvo explotaba hacia afuera. Allí estaba un hombre. Rubio. Alrededor de su edad. Aún. Sostuvo a Vivi como si el acto nunca hubiera estado en duda, un brazo la rodeaba con absoluta certeza, mientras el otro estaba enterrado en el propio muro del palacio, con los dedos hundidos profundamente en la piedra como si la mampostería no fuera más resistente que la arcilla húmeda, sus botas derrapando solo el tiempo suficiente para desangrar la caída antes de detenerla por completo. Robin no respiró. Aterrizó en un estrecho afloramiento con una fuerza que agrietó la piedra debajo de él, pero no se tambaleó, no se ajustó, ni siquiera parecía tenso, y la presión circundante solo se profundizó, una quietud opresiva que hizo que el aire se sintiera pesado y vigilante, como si algo enorme estuviera enrollado justo debajo de su piel. Cocodrilo se giró entonces, su expresión se agudizó, y por primera vez desde que lo conoció Robin vio dudar en el cálculo. El hombre de arriba esperaba aplausos o colapso, no este repentino reordenamiento de las reglas. Pero el palacio no podía limitar su dramatismo a un solo centro. Del cielo surgió otro capítulo, enorme, cómico y terrible a la vez. Una silueta que cortaba el aire, un solo cuerpo que se movía a través de la neblina de calor con un rugido que convertía la piedra en un tambor, y todo en la plaza parecía inclinarse hacia esa única y enorme forma a medida que avanzaba, el mundo dividiéndose en efectos de sonido y líneas de impacto. Entonces el cielo se desgarró de nuevo.
La luz y la llama chocaron en lo alto mientras se desarrollaba una segunda violencia. La luz de Kizaru y el fuego de Ace se encontraron en una ráfaga que se acercó tanto a la cara del palacio que la onda expansiva hizo temblar el mortero y el cabello por igual, y por un momento todo el campo de visión de Robin no era más que la imagen residual del calor. Las dos logias, una como la luz del sol ordenada y la otra como el fuego estelar caótico, se acercaron tanto que amenazaron con arrancar el techo de sí mismo, y el aire entre ellas se quebró y cantó. El hombre rubio levantó la cabeza ante la colisión como si el sonido hubiera sido una provocación. Miró hacia la conflagración donde la luz del almirante y la llama de Portgas de Ace se enredaron y, sin la menor demora teatral, se apartó del afloramiento en un movimiento que desató la presión circundante. «Déjame ayudarlo primero», dijo, con voz baja pero cargando como una orden que no necesitaba ser escuchada, y por un segundo Robin sintió que la geometría débil y vengativa de los eventos futuros se integraba en su lugar. No era simplemente un salvador, era un árbitro de secuencia. Luego la miró. Robin no interpretó mal la impresión de amenaza si la consideraba una amenaza directa, sino con una certeza absoluta que reorganizó su forma de imaginar el futuro cercano. Entonces, dijo, con la cadencia plana de un hombre leyendo los pasos de una máquina, «Te mataré, señorita Olsundayo», debería decir Nico Robin. Fin capítulo. Entonces, dijo, con la cadencia plana de un... ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¡Gracias! Son los del aseo. Aún así son del público. ¡Gracias por su apoyo! ¡Es mucho escándalo!